Hola, hola, soy Ingrid Rudelman. Estamos hoy aquí en el taller nuevamente. Les voy a conversar hoy sobre los procesos para elaborar una escultura. Un proceso para cualquier actividad que hagamos, el proceso es una sucesión de tareas. ¿Ok? Tenemos un principio y tenemos un fin. Dentro de ese principio y ese fin están todas nuestras tareas que nos van a hacer llegar a la culminación de nuestro objetivo. En este caso es de escultura y este proceso es el resultado de mi experiencia. Yo me imagino que cada persona, cada artista y para cada objetivo habrá otro tipo de procesos. Esto es lo que a mí me ha servido para poder tener un principio y tener un fin en los planes de trabajo. Por ejemplo, ¿con qué empezamos? Para mí, lo primero es qué quiero transmitir, cuál es la idea, cuál es el propósito, cuáles son los pensamientos o las vivencias que he tenido que he querido transmitir. Por ejemplo, podemos pensar en la obra El Moisés de Miguel Ángel, que es una obra clásica del comienzo del Renacimiento, que está en una iglesia en Italia. Esta obra, ¿qué nos quiere transmitir? Si pensamos qué es lo que quería Miguel Ángel contarnos con esto. Sabemos que la historia y el Éxodo nos dice cuando Moisés está bajando con las tablas de la ley del monte Sinaí. Pero ¿qué es lo que podemos observar? Eso es lo que nos dice, pero observamos que Miguel Ángel hace un Moisés sentado. Aparte de sentado, lo hace con unos cuernos. Aunque sea una obra figurativa, algo más de enseñarnos la figura es lo que él quiere transmitir. En mi caso, con una escultura que, bueno, ha sido muy importante para mí, que es Migrantes, pues yo quiero transmitir un poco de, tal vez no vivencia mía, pero sí vivencias de mis antepasados. El estudio y la investigación sobre ese tema que quiero transmitir o sobre esos pensamientos. ¿Ok? Eso es irnos un poco a la historia, a la investigación. Es la parte que más enriquece la obra, porque vamos a estar seguros de lo que vamos a presentar. Bueno, para darles un pequeñito ejemplo sobre este punto, vamos a hablar de la obra Migrantes. La obra Migrantes, que es un tema tan profundo, tiene un estudio inmenso. Aquí les voy a comentar apenas una pinceladita sobre eso. Me tuve que ir mucho tiempo atrás a analizar un poco también la historia de mi familia y de dónde vengo. Después de eso, como no fue la única historia, como hay historias y cada persona tiene su historia, empecé a poner juntas los diferentes personajes y cada uno con su historia. Me di cuenta que no todas las migraciones son negativas, que hay migraciones muy positivas. Y bueno, así fui formando esos diferentes elementos de esa obra. Y dándome cuenta que un tema que ha sido de historia, ¿verdad?, pasada, sigue siendo un tema actual. Hace 2 días, hace 3 días y ahora especialmente con la pandemia vemos diario noticias de migrantes, quién tiene que salir, quién sale de un país, quién recibe en el otro país. Y bueno, esas son las investigaciones a las que me refiero, que es lo que enriquece tanto al artista como la obra. Seguimos con el paso 3, que es el análisis del material que voy a utilizar para poder presentar lo que quiero transmitir. Cada material tiene pues diferentes características y hay que estudiar a ver cuál es el material que se adapta mejor o cuáles características son las que necesito para presentar esa obra.
tenemos diferentes materiales, están dentro de las piedras, están los mármoles, el ónix, alabastro, jades, jadeitas, en fin, una infinidad de piedras. Tenemos los metales, que puede ser también una obra por construcción, que es una obra con soldadura, y tenemos el metal también fundido, que es un proceso totalmente diferente al de la construcción. Pero pues ese es el trabajo o la tarea a la que me refiero en este paso 3, que es buscar el material apropiado para la obra. Seguimos con el paso 4, que es donde me gusta darle rienda a la mano. Aquí lo que hago son los bocetos o los diseños. Pueden ser bocetos o diseños nuevos de ese tema, o puede ser que ya los tenga como en una biblioteca que tengo con diferentes colecciones de bocetos que tengo listos para hacer también, separados por temas. Siempre hago anotaciones, parte de la investigación la anoto también a un lado, anoto medidas que tal vez son importantes o que al final pueden significar algo importante para la obra. No siempre los bocetos llevan muchas líneas, depende, ¿verdad? Depende de cuánto detalle le quiero poner al boceto. Bueno, vamos a hablar ahora del punto 5, que es la realización de las maquetas. No siempre se hacen maquetas, pero para poder visualizar la tridimensionalidad de la obra, a veces sí es importante hacerlas. Es más, les voy a explicar algo, tal vez para su conocimiento. Cuando uno ve obras en un museo o en una galería, que uno les ve las cédulas, a veces dice talla y a veces dice talla directa como técnica. Cuando dice talla es porque hay una maqueta previa, y cuando dice talla directa significa que el artista hizo directamente la obra sobre el material. ¿Ok? Bueno, eso fue un paréntesis. Aquí les enseño un poco de maquetas. En este caso son maquetas en arcilla. Aquí tenemos en arcilla, aquí hay una maqueta fundida en aluminio, que es la misma que esta, que ahorita les voy a explicar. Y aquí hay unas maquetas que son en estereofón y en yeso también. Hay dos tipos de escultura. Bueno, para hacer escultura. Una es adhiriendo material, agregándole material hasta formar la pieza, y otra es cuando uno extrae material, como en el caso de la piedra, que lo que hacemos es con los martillos, con los cinceles, quitarle material. Con la arcilla, cuando hacemos maquetas es diferente. Lo que hacemos, vamos formando hasta tener, pues hasta lograr lo que queremos, ¿verdad? O con, por ejemplo, con estereofón también. Vamos agregando piezas hasta formarlo. Esta es una pieza que está exhibida ahorita en la Plaza de la Democracia, en la exhibición que pues me avaló el Museo Nacional, a quienes agradezco. Esta es una maqueta de las obras que está hecha en estereofón, y estas piezas de acá son agregadas, ¿ok? Entonces ya sabemos que en piedra o madera hay que quitar material. También hay una técnica cuando hacemos estas maquetas, es una técnica muy antigua, ¿ok? Que es, agarramos la maqueta ya hecha en yeso o en el material que queramos, que sabemos que viene en una proporción mucho más chiquita que lo que queremos de tamaño real, y usamos la técnica de puntos, que es ponerle a la obra, ¿ok? Unas guías, unas pequeñas guías, ¿ok? En las partes, bueno, esta ya se ve poco, esta es una maqueta muy, muy vieja, tendrá unos 5 años, está hecha en arcilla y ya ha sido utilizada para varias cosas. Aquí vemos pegados varios puntos, ¿ok? Y esto lo que hace es poderme darme las proporciones para hacerla más grande en mármol,
¿ok? Eso se hace con un teorema de Thales, que con compases y con, bueno, pues ese teorema lo que hace es ampliar la obra y queda exactamente la misma proporción. Esta es la misma maqueta, pero para que no se desarme como en la arcilla, entonces la fundí en aluminio, que es el aluminio es pues mucho menos costoso que el bronce, ¿ok? Y está también hecha al tamaño, a tamaño de maqueta, no tamaño original. Ahora les voy a mostrar cómo quedó esta misma pieza una vez que le aumenté el tamaño con esa técnica de puntos. Ok, esta es la maqueta de esta obra. Bueno, esto es por supuesto arcilla que se está desarmando y esto es Bardiglio Imperial de Carrara. Y esta obra la hice pues allá en Carrara. Aquí podemos ver los puntos que yo marqué como puntos principales, que era lo que estaba más afuera para empezar por aquí la obra. Por ejemplo, este punto es algún punto por aquí, este que es el punto más alto de la obra y los puntos donde lateralmente también comienza la obra. Y así, pues por todo lado tenía puntos y señalizaciones para lograr hacerla en otro material, pero con la misma proporción. Bueno, hablemos ahora del paso 6. Muy entretenido. Esto es empezar con la producción de la obra. Es una parte muy emocionante porque agarrar, por ejemplo, una piedra, un bloque, empezar a marcarlo, es como el comienzo de crear algo, entonces es muy, muy, muy emocionante. Bueno, eso en el caso de la piedra, del mármol. Y bueno, podemos hablar también de la producción si vamos a trabajar en metal, que si nos acordamos hay dos formas, una es por construcción, que es cortando las láminas, y la otra es la fundición, que es fundiendo el metal, haciendo unos moldes y después se le chorrea cera. Es todo un proceso también la fundición de una obra. Entonces, cualquiera que sea esa producción, pues es el momento de comenzar, de trazarla y de comenzarla. Ok, vamos con el paso 7. Va a sonar un poco extraño, pero es la línea del tiempo. ¿Y por qué la línea del tiempo? Porque, bueno, hay obras en las que se pueden durar 2 años y hay obras en las que se puede durar un mes. Depende de cada obra y la complejidad es lo que uno puede tardar. Sin embargo, a veces tenemos planes de exposición que han sido aprobadas con los bocetos y con las maquetas. Entonces ya tenemos una fecha fijada y tenemos que cumplir con esa fecha. Entonces tenemos que proponernos un plan de trabajo que en mi caso y según mi experiencia, esa línea de tiempo ha sido de lunes a lunes, 24 horas al día, para poder lograr cumplir con los tiempos necesarios. Bueno, seguimos con el paso número 8. Vamos a hablar de algo que a mí no es lo que más me gusta, pero sí definitivamente es muy importante, que es el análisis de los costos. ¿Y por qué es importante? Para no dejar un trabajo a medio terminar, porque nos quedamos sin fondos. ¿A qué me refiero con esto? Toda escultura tiene pues un material, materia prima y pues diferentes costos, como todo lo que hacemos o cualquier cosa que compramos que trae incluidos ya los costos. Podemos hablar de costos de transporte del material al país. Por ejemplo, mármol no tenemos en el país, hay que importarlo. Entonces tenemos que hablar de la importación, de los impuestos de la piedra, etcétera. Si hablamos de después la manufactura, entonces, ¿qué necesitamos para la producción? Necesitamos lijas, necesitamos martillos neumáticos, necesitamos esmeriladoras y todo eso tiene un costo.
así como después los embalajes, las bases, en fin, hay un sinnúmero de costos que lleva incluida cada escultura y es muy importante también tenerlos en mente para poder llevar a cabo la obra de la mejor manera. Ahora vamos con el paso 9, la curaduría profesional de la obra. Y digo profesional porque es muy importante y es lo que le da la credibilidad a la obra. En mi caso, pues he topado con, no sé si decir suerte o merecido, que me ha apoyado doña María Enriqueta Guardia. Ha sido la curadora de las 2 exhibiciones, tanto la de este año, la que está ahora en la Plaza de la Democracia, como la del año pasado en el Museo del Jade. He aprendido también muchísimo de su intervención, lo cual agradezco en vivo aquí en cámaras. Gracias. Como paso número 10, es algo que suena extraño, pero que es muy importante, que es tomarse un descanso después de una serie de obras, después de un gran trabajo, de un harto trabajo. Es muy importante tomarse un descanso y tal vez no porque yo quiera, pero sí me han insistido en que es un paso importante y lo hice esta última vez. Tal vez coincidió un poco con la pandemia, entonces fue como un descanso obligado, pero ha sido muy interesante porque he podido como hacer un resumen de lo que ha pasado, bueno, para mí como artista y pues un resumen en general de todo este tiempo que he vivido, toda esta trayectoria en la escultura. Bueno, y no me queda más que agradecerles a todos por acompañarme en este recorrido, en este pequeño video o grande video que he tratado de mostrarles y de contarles un poquito cómo es la elaboración y el proceso de las obras. Nuevamente, gracias y estoy a las órdenes. Si alguno tiene alguna pregunta o quiere contactarme, en las redes sociales, ahí aparezco como Ingrid Rudelman y bienvenida a cualquier pregunta, sugerencia, estoy a la orden.